Muy bien, estamos en el tema las 5 identificaciones de la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Es un gran tema, es escritural, un gran tema de la palabra. Qué bueno que al estudiar este tema nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Estas preguntas, bueno, y ya sabemos que entonces Él tiene una iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia? ¿Quién la instituyó? ¿Cuál es su mensaje? ¿Y cómo es que nos podemos hacer miembros de esa iglesia? Mire, preguntas. Entonces, ¿cuál es esa iglesia? Él tiene una iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? Porque nosotros decimos hay tantas llamadas iglesias, tantas religiones, tantas denominaciones, tantas organizaciones religiosas. ¿Cuál es esa iglesia? Porque ya vimos que Él tiene una iglesia. Él dijo que tenía una iglesia, ¿verdad? Digo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Entonces, ¿cuál es esa iglesia? Primero, ¿quién la instituyó? Esa iglesia, ¿quién la instituyó? Vamos a ver la historia de esa iglesia, cuándo fue instituida, quién fue el que la instituyó, cuál es su mensaje. Debe tener un mensaje esa iglesia. ¿Cuál es el mensaje de esa iglesia? ¿Ven? ¿Y cómo es que nos podemos hacer miembros de esa iglesia? Y aún podemos tener una pregunta más, ¿verdad? ¿Podremos llegar nosotros al cielo o podemos nosotros irnos con el Señor sin pertenecer a esa iglesia? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Podemos nosotros, oiga bien, llegar al cielo o irnos con el Señor, pues en el rapto, sin estar en esa iglesia? ¿Cómo será eso, verdad? Ahora, para nosotros empezar, tenemos que decir que la palabra iglesia significa los llamados fuera. Es del griego la palabra eclesia, que significa los llamados fuera, llamados fuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Por eso Israel no era la iglesia de Dios cuando estaba en Egipto. Cuando Israel estaba en Egipto era el pueblo de Dios. Pero cuando Dios lo llamó afuera de Egipto, cuando lo sacó de allá de Egipto, de la esclavitud de Egipto, entonces ahora sí se llamaban la iglesia de Dios. Mire qué bueno esto, ¿verdad? En nuestro estudio. Cuando el pueblo de Israel, ese Israel de la Biblia, cuando ese Israel estaba esclavo en Egipto, recuerde que estaba por 430 años, entonces ese Israel era el pueblo de Dios. Claro que era el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero estaba allí bajo la esclavitud de Egipto, bajo la esclavitud de Faraón. Entonces, pero cuando Dios los sacó de allí, de Egipto, recuerde, con mano poderosa, a través de un profeta llamado Moisés, y los sacó de allí, de Egipto, entonces, ahora sí, fuera de Egipto, entonces, ahora sí eran la iglesia de Dios. De manera que cuando estaban en Egipto no eran la iglesia, eran el pueblo de Dios, pero cuando salieron de Egipto, ahora sí eran la iglesia de Dios, porque la palabra iglesia significa los llamados fuera, y Israel ahora había sido llamado a salir, llamados fuera de allí de Egipto. Ahora, si nosotros lo tenemos aquí, ¿verdad? Sabemos que Egipto es un tipo, Egipto, que tipifica, ¿verdad? Que significa, como lo quiera usted tomar, Egipto representa, es al mundo de hoy, al mundo, la mundanalidad, el pecado. El mismo Faraón que estaba ya en su trono y tenía esclavos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ese Faraón representa a Satanás sentado en el trono, que tenía esclavizados entonces al pueblo de Dios, como estábamos muchos de nosotros, como estaba el pueblo de Dios esclavizado, ¿verdad? Que aún los apóstoles en sus días, el apóstol Pablo, todos hablándole a la iglesia, le dice que le está hablando del pecado, dice fornicaciones y adulterios y idolatrías y hechicería, dice, en las cuales cosas estaban muchos, ¿verdad? Antes de ser llamados estaban en eso también, le dice el apóstol Pablo. De manera que era el pueblo de Dios, claro que sí, el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, ¿verdad? Si llamamos el pueblo de Dios, o coloquemos los hijos de Dios, o coloquemos la simiente de Dios, entonces
porque Dios tiene hijos. La Biblia nos habla, ¿verdad? Hay gente que no le gusta eso, que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Eso nosotros lo encontramos en las Escrituras. Nosotros encontramos desde Génesis capítulo 3, el verso 15, que hay dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de la serpiente, porque fue Dios el que le dijo a la serpiente, ¿verdad? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Estaba hablando de dos simientes, o sea, de dos proles, o sea, de dos genes, o sea, de dos hijos. Estaba hablando de dos hijos y dijo entonces, pondré enemistad entre tu simiente, le estaba hablando a la serpiente, y la simiente suya, que era la simiente de la mujer, la simiente de Dios. Entonces, desde allá nos habla de dos simientes. El apóstol Juan habla, ¿verdad? En esto se conocen los hijos de Dios, y le da unas características el apóstol Juan a los hijos de Dios, pero también dice que en esto se conocen los hijos del diablo, ¿verdad? Entonces hay hijos de Dios y hijos del diablo. También nos dice la Escritura que el Señor Jesús a la religión organizada de aquel día, los fariseos y saduceos, les llamó hijos del diablo. Digo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ellos estaban diciendo que eran hijos de Dios, cuando estaban diciendo que eran hijos de Abraham, porque la simiente de Abraham es la simiente de Dios, la simiente de Abraham es la simiente de Dios. Ahora esa simiente, ¿verdad? Porque hay una simiente natural, que entonces vino el pueblo judío, pero también una simiente espiritual por Abraham. Entonces, esos hijos de Abraham son los hijos de Dios, y ellos estaban reclamándole y diciendo que eran hijos de Abraham, o simiente de Abraham, descendiente de Abraham, que tenían sangre natural de Abraham, seguramente que sí la tenían, pero el Señor Jesús le dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Las obras de Abraham haría. Y de manera que le estaba diciendo, no señor, porque si son hijos de Abraham, ustedes van a tener las mismas características de su padre, ustedes van a tener la fe de su padre. Cuando yo, podríamos decirlo, ¿no? Cuando yo le hablé a Abraham allá en el encinar de Manré, oiga bien, cuando yo le hablé a Abraham y le dije que iba a tener un hijo, él no consideró que estaba viejo, ni que su esposa estaba ya una anciana y que ya su matriz estaba muerta, sino que él creyó, no se puso a razonar, sino que él creyó lo que yo le dije, y él esperó porque creyó contra esperanza, ¿verdad? Pero él creyó eso. Entonces, si ustedes fueran hijos de Abraham, ahora, yo le aparecí a Abraham en carne. Tomé leche, allá en Génesis 18, yo tomé leche y comí pan con mantequilla, allí desayuné con él, y luego también me hizo un asado, y yo comí carne con él, comí ahí churrasco con él, con ese Abraham, y más sin embargo Abraham, ¿verdad? Él no tropezó con eso, él siempre me llamó Dios, porque me llamó Jehová. Usted encuentra eso en Génesis 18, me llamó Dios, él sabía que yo era Dios, aunque era un hombre que estaba allí comiendo con él, pero él me identificó, él supo que yo era Dios. Ahora estos fariseos diciendo que son hijos de Abraham, y ahí estaba él, el mismo que estuvo allá con Abraham, estaba aquí en carne, pero lo llamaron diablo, lo llamaron Belcebú, no lo creyeron y lo rechazaron, ¿verdad? Entonces, porque la simiente de Abraham reconoce a Dios, porque sabe que Dios es la palabra, él reconoce a Dios, que Dios es la palabra, y si la palabra, él no tropieza en carne, si Dios está en carne, si está en este cuerpo así o como esté, él sabe que ese es Dios, ¿verdad? Entonces, oiga bien, nosotros nos encontramos entonces aquí que ese pueblo de Israel, cuando estaba allá esclavo en Egipto, entonces representa al pueblo de Dios, los hijos de Dios, esos hijos de Dios, oiga bien, ese pueblo de Dios son los hijos de Dios, y esos hijos de Dios entonces que vienen a ser manifestados, esos hijos que vienen a darse a conocer, y la manera como un hijo de Dios se da a conocer, o sea, muestra que es un hijo de Dios, es cuando él crea toda la palabra, cuando él acepta toda la palabra, cuando él puede ver la palabra prometida de su día, la palabra prometida de su día. Entonces
los hijos de Dios en los días de Noé, ellos reconocieron a Dios en ese día, que Dios estaba en Noé y estaba hablando a través de Noé, y así en cada una de las edades, en Moisés y en cada uno de los profetas, ¿verdad? Reconocen de que Dios está en ese profeta y ellos creen a ese profeta y siguen a ese profeta. De manera que así en cada una de las edades, cuando estaba el apóstol Pablo sobre la tierra, los hijos de Dios reconocieron que Dios estaba en Pablo y así sucesivamente, ¿verdad? Porque esa es la palabra para su día. Cuando los hijos de Dios en los días de Jesús reconocieron que Dios se había hecho carne, porque esa era la palabra prometida para ese día y la reconocieron. Ahora en este día Dios tiene hijos y también Dios tiene una palabra para este día. Lo que usted tiene que saber es cuál es la palabra para este día, cuál es el mensaje para este día. Estamos en los días postreros, estamos en los últimos días, estamos en el tiempo de la segunda venida del Señor, estamos en tiempo de juicio, estamos en tiempo de unión y de señal, ¿verdad? ¿Cuáles son las escrituras para este día? ¿Cuáles son las promesas para este día? Las profecías para este día. ¿Cuál es la palabra para este día? ¿Cuál es el mensaje para este día? Oiga bien, en los días de Jesús era la palabra, era la profecía, era el Mesías, Dios hecho carne. Esa era la palabra para ese día y que vendría con un ministerio, ¿verdad? Ese ministerio que iba a ser manifestado a través de él. Entonces, y así en los días de Noé, el mensaje era el que dio Noé de ese juicio que iba a venir por agua en aquel día, y así sucesivamente. Hoy también, ¿verdad? Para hoy también hay una palabra, hay un mensaje, una profecía. ¿Cuál es la palabra para este día? La palabra que le tiene que ser revelada, la palabra que le tiene que ser revelada, porque los hijos de Dios ya vimos nosotros, reciben la palabra es por revelación, no lo reciben por conocimiento, lo reciben por revelación directamente de Dios. Ellos van a identificar la palabra de ese día. En Lucas 19 nosotros nos encontramos el lamento del Señor Jesús. El lamento, y mire qué cosa tan tremenda, que aquel día cuando él ese lamento del Señor Jesús en el capítulo 19 del apóstol Lucas, capítulo 19, nosotros encontramos un lamento muy tremendo, ¿verdad? Aquí en el verso 42, porque en verso 41 dice, y cuando llegó, capítulo 19, verso 41 y 42 de Lucas, y cuando llegó cerca de la ciudad, ese es el Señor Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor Jesús llorando sobre Jerusalén, diciendo, oiga, sí, llorando, y dijo, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. De manera que ese buen lamento nos dio, oh, si por lo menos hubieses conocido este tu día, el día que estabas viviendo, este era el día tuyo, el día de Jerusalén, y la palabra, Dios ahí con ellos, hablándoles, pero no conocieron, sus ojos estaban encubiertos y no pudieron ver, ¿verdad?, el cumplimiento de la palabra para ese día. No pudieron ver, oiga bien, la palabra revelada para ese día, la palabra que estaba ahí frente a ellos, no la pudieron ver. Eso fue la religión organizada, eso fueron los fariseos, los saduceos. No pudieron ver, aunque conocían las escrituras, aunque predicaban, aunque cantaban, aunque oraban, aunque ayunaban, aunque eran, ¿verdad?, aunque eran obedientes, sí Señor, aunque eran obedientes, todo lo que quiera, aunque profesaban santidad, todo eso eran los fariseos, eran los saduceos. Pero oiga bien, no pudieron ver el día que estaban viviendo, el cumplimiento de la palabra para ese día. Ahora usted sabe cuál es la palabra para este día. ¿Usted sabe cuál es la promesa para este día? Según las escrituras, ¿verdad? Según la palabra para este día. Lucas, ahí adelante, Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, verso 24, ¿verdad? Nos dice la escritura, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De manera que los gentiles tenían un tiempo determinado, como también lo tuvieron los judíos. Daniel 9:24 dice que para los judíos Dios determinó un tiempo,
fueron 70 semanas. Para los gentiles también Dios determinó un tiempo, ¿verdad? Aquí nos está hablando, nos está diciendo que cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, o sea que el tiempo de los gentiles tendría un cumplimiento, se acabaría el tiempo de los gentiles, se cumpliría el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Eso sería el final del tiempo. ¿Sabía usted, verdad, que estamos en el tiempo del fin de los tiempos de los gentiles? Porque para los gentiles fueron determinadas 7 edades. Eso es Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, donde están las 7 edades, los 7 tiempos determinados para los gentiles. 7 tiempos. Entonces vino la primera edad, o el primer tiempo, como lo quiera llamar, ¿verdad? Representado en la primera iglesia, que tenía un mensajero, un ángel, que tenía una trompeta, o sea, un mensaje. Y así entonces vino el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta que vendría el séptimo tiempo, la séptima edad, o sea, el último tiempo de los gentiles. En ese último tiempo de los gentiles, en esa última edad, donde el que toca la trompeta es el séptimo ángel, según Apocalipsis capítulo 10, el verso 7. El ángel, ¿verdad?, de la última edad es el séptimo ángel del último tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿sabe usted cuál es la promesa para este día? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Sabe usted entonces que está prometido por Dios, oiga bien, para este día, ¿verdad?, un profeta, un mensajero? Ese mensajero es el último mensajero, el séptimo mensajero, el séptimo ángel. Bien, y podríamos nosotros mirar otras muchas escrituras que son para hoy. Nosotros nos damos cuenta que Daniel capítulo 12, Malaquías capítulo 4, el verso 5 y 6, Lucas 17, 26 al 30, Mateo 24, de los versos 3 y 30, Hechos 3, 19, Primera de Juan 2, 28, donde habla de la manifestación y la venida, Mateo capítulo 16, versos 2 y 3, oiga bien, ¿verdad? La señal del Hijo del Hombre, la manifestación del Hijo del Hombre, los días que estamos viviendo, un profeta en este día restaurando todas las cosas. Es la palabra para este día, porque Dios prometió antes de su segunda venida un profeta. Mateo 17, 11, oiga bien, Marcos 9, 12, Hechos capítulo 3, verso 19 al 22. Nosotros nos encontramos con esa gran promesa para este día, antes de la segunda venida del Señor, porque todos hablan de la segunda venida, pero no saben que antes de la segunda venida del Señor, antes de la venida es la manifestación, antes de la venida es un profeta con un mensaje. Ese mensaje es restaurando todas las cosas, un mensaje con una voz mandando a salir, oiga bien, mandando a salir, porque ya hablamos de que la iglesia de Dios, ¿verdad? Esa iglesia de Dios se llama iglesia, pero cuando ha salido, mientras esté en Egipto, era el pueblo de Dios. Eran hijos de Dios, porque los hijos de Dios no se hacen hijos de Dios, nacen hijos de Dios. ¿Ve? Entonces, eran el pueblo de Dios, claro que sí, pero de todas maneras, siendo que eran el pueblo de Dios, todavía no eran iglesia, porque estaban bajo la potestad, bajo la esclavitud allá de Faraón, bajo la esclavitud de Egipto. Así mismo hoy, ¿verdad? Mientras no hayan salido de Egipto, esto es del mundo, mientras no hayan salido. ¿Y cómo se sale? Cuando se oye esta voz, cuando esta palabra, ¿verdad?, este profeta que Dios prometió, ¿verdad?, cuando oiga la voz de ese profeta, cuando oiga la voz de ese mensajero, porque cuando oiga esa voz, como lo hablamos en Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, todas esperando al Señor, todos esperando al esposo, pero a la medianoche se oyó un clamor, oiga bien, y ese clamor dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese no era el esposo. Él estaba anunciando que venía el esposo, y era una voz que tenían que salirlo, porque el esposo llega más tarde, según esa parábola. Cuando ya vino el esposo, entonces eso fue más tarde, eso fue después, ¿verdad? A la medianoche se oyó un clamor, pero el esposo vino en el amanecer, en la mañana llegó el esposo. Entonces, pero primero una voz, esa voz viene en un profeta, esa voz viene en un mensajero. Recuerde que ahí dice, en Mateo capítulo 25, Dios: salid a recibirle. Hay que ¿salir de a dónde? Salir de Egipto, o sea, salir del mundo, salir del pecado, salir de la inmundicia, salir de la esclavitud de Satanás. Oiga bien, es Satanás el que lo tiene en el baile, es Satanás
el que le hace que usted, hermana, se corte el cabello. Es Satanás el que hace que usted se pinte con una guacamaya. Es Satanás el que hace que usted se vista indecentemente. Es Satanás el que le pone cigarrillos, el que le pone trago. Es Satanás el que le hace que usted, ¿verdad?, vaya a esos sitios de diversión mundanos, sucios, ¿verdad?, y pecaminosos. Es Satanás el que hace que usted no le crea a la palabra, sino que le crea a su iglesia, le crea a su pastor, le crea las mentiras de la religión. Es Satanás el que lo pone a usted, ¿verdad?, allá también en la iglesia, a danzar, a bailar, según ellos en el espíritu. Yo creo que sí en el espíritu, pero no en el espíritu de Dios. No en el espíritu de Dios, en el espíritu de la música, una música rockera, una música mundana, una música inmunda. Entonces, oiga bien, usted tiene que poner cuidado, ¿verdad? Usted tiene que poner mucho cuidado, porque danzar en el espíritu es en el espíritu de la palabra, en el espíritu de Dios. Y verdad, es una danza santa, realmente santa, no una locura ahí, ¿verdad? Unos gritos y unos saltos y unos bailes que para un espíritu, pero epiléptico. De manera que, oiga bien, y toda esa clase de suciedad e inmundicia que tenemos hoy, ¿verdad? Predicadoras con el pelo cortado y pintadas y todo eso es contrario a la palabra, eso es contrario a la Biblia. Predicadores también, ¿verdad?, que no califican para subirse a un púlpito ni para predicar, porque han sido adúlteros y fornicarios y llenos de pecado, llenos de vanidad, no reúnen los requisitos bíblicos para predicar el evangelio, no reúnen los requisitos bíblicos para pararse en un púlpito, porque para ellos hoy el único requisito es que sepan predicar, que sepan las escrituras, que sepan que hayan estudiado un seminario, un instituto. Oiga bien, no sé, eso es suficiente para ellos, pero hay una cantidad de requisitos que nos dice la Biblia, y hoy hay cantidad de predicadores y pastores que no califican para ser ministros, para ser, oiga bien, no llevan una vida santa, una vida pura, una vida limpia, absolutamente, casados 2 y 3 veces, acusados de adulterio, acusados de difamación, acusados de hasta de robo, oiga bien, acusados de cosas inmorales, y esos son los pastores de las iglesias hoy. ¿Ven? Eso significa que todavía ni han salido de Egipto. Esa no puede ser la iglesia de Dios, esa no puede absolutamente ser la iglesia de Dios, porque todavía están en el mundo y en las cosas del mundo, todavía en las diversiones del mundo y en la suciedad del mundo, todavía en eso, de manera que no ha salido en Egipto, todavía está bajo la esclavitud de Faraón, todavía estaba bajo la esclavitud de Satanás, todavía está bajo la esclavitud de Satanás. Por eso es que contradice la Biblia, contradice la palabra. Oiga bien, pero cuando ya aprendemos hoy, ¿verdad?, ¿cuándo se llama iglesia? La iglesia de Dios. ¿Cuándo se llama iglesia? Cuando ese pueblo de Dios, hijos de Dios, han salido de allí, han salido del sistema religioso, han salido del mundo y del pecado, han salido y entonces han venido a la palabra, porque el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero no fue sacado para meterlo en otro Egipto, sino que fue sacado para darle leyes, mandamientos, ordenanzas, para que a través de un profeta, para seguir a un profeta de Dios, oiga bien, fue llamado sacado para seguir a un profeta de Dios, un hombre llamado por Dios, a través del cual Dios los guiaba, a través del cual Dios les dio leyes, a través del cual Dios les mostró el camino, a través del cual Dios les dio ordenanzas, oiga bien, a través del cual Dios les dio su palabra. Hoy hay tantos líderes, se llama papa, se llama cardenal, se llama pastor, se llama una cosa, se llama otra, se llama presidente de la iglesia, se llama el fulano, oiga bien, y hasta profetas se llaman, ellos mismos llamándose profetas, pero oiga bien, trayéndole al pueblo, yendo al pueblo no con la palabra de Dios, sino con la palabra de su religión, de su sistema, de la doctrina de su organización religiosa. Entonces, no, Dios los sacó a través de un profeta verdadero, un profeta que los trajo a la palabra de Dios, a las ordenanzas que Él les dio, a las leyes que Él les dio, a los estatutos que Él les dio. Y dice, hermano, que allá hay estatutos, la iglesia de Dios tiene estatutos, ¿cómo le parece? Estatutos, tiene orden. En la iglesia de Dios, hay orden, en la iglesia de Dios hay estatutos, en la iglesia de Dios hay ordenanzas, en la iglesia de Dios hay mandamientos, en la iglesia de Dios, oiga bien, está esa palabra que es la que los guía, la que es la que los dirige. De manera que hemos hablado hoy, hemos avanzado un poquito más en cuanto a las 5 identificaciones de la iglesia de Dios, de que esa iglesia se llama iglesia, pero cuando ha salido del mundo, oiga bien, ¿y cuándo un hombre ha salido del mundo? ¿Cuándo realmente nosotros podemos darnos cuenta si hemos salido del mundo? Pues el apóstol Juan en su primera epístola nos dice, ¿verdad? Nos dice
que el que ha nacido de nuevo, entonces el mundo ya no está en él, el amor del mundo no está en él. Oiga bien, también nos dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. De manera que aquí nosotros nos vamos allá a Juan capítulo 3, donde el Señor Jesús dijo: os es necesario nacer otra vez. Y le dijo a Nicodemo, que era un miembro de la iglesia, que era un líder de la iglesia, que era un ministro de la iglesia, que era un pastor en la iglesia, que era un predicador en la iglesia, que era un hombre santo también. Oiga bien, un hombre que hasta inclusive dijo: sabemos que has venido de Dios, sabemos, o sea que él sabía. Él no estaba diciendo que no, y dijo: sabemos que has venido de Dios, sabemos que has venido de Dios. Ese hombre Nicodemo, ¿verdad? Ese que vino a interrogar al Señor Jesús de noche, dice la Escritura, y algunos critican a Nicodemo porque vino de noche, pues otros que ni de noche ni de día, a interrogar la palabra, a ver si la palabra dice así, a ver si esto es verdad, si es real, porque esto es de decisiones, esto es de decidir por la Biblia o decidir por el sistema religioso, esto es decidir por Dios o decidir por el pastor, esto es decidir por Dios o decidir por el hombre. Es así de fácil, así de sencillo, ¿verdad? Pero este Nicodemo, que era menos, ¿sabe qué le dijo el Señor Jesús? Os es necesario nacer otra vez, porque le digo: el que no naciere de nuevo no puede ver y no puede entrar al reino de los cielos. Ya vimos que el reino de los cielos, oiga bien, no puede entrar. ¿Cómo se entra a esta iglesia? En esta iglesia se entra por un nacimiento, habiendo nacido de nuevo, porque es el nuevo nacimiento. Oiga bien, el que nos da la nueva naturaleza, la naturaleza divina de Cristo, la naturaleza del Señor Jesús. Oiga bien, ese nuevo nacimiento, que es ese cambio de naturaleza, de esa naturaleza carnal, de esa naturaleza sensual, de esa naturaleza pecaminosa, a una naturaleza santa, a una naturaleza divina. De manera, amados hermanos, que ¿cómo se puede salir del mundo? Naciendo de nuevo. Es como se sale del mundo, naciendo de nuevo. ¿Cómo se puede? Como dijo el profeta, hay que tener fe para nacer de nuevo, y hay que nacer de nuevo para tener fe. Así dijo el profeta. ¿Cómo así, hermano? Hay que tener fe para nacer de nuevo, y hay que nacer de nuevo para tener fe, porque cuando usted oye la palabra, dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra, no la doctrina de la iglesia, cuando usted oye a Dios, cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted oye lo que dicen estos profetas y estos apóstoles, cuando oye la palabra, dice que entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted oye la palabra de Dios y le viene fe. ¿Cuál fe? No para fe para sanidad divina, no fe para milagros, no fe para los dones, fe para creer a Dios y a su palabra. Esa fe, que es una fe sobrenatural. Entonces ahora con esa fe, ahora sí, usted entonces empieza un paso afuera del mundo, fuera de Egipto, y un paso, oiga bien, adentro en el reino de los cielos, hacia ese nuevo nacimiento, ese cambio de naturaleza, a tener, ¿verdad?, esa naturaleza divina de Cristo, que le producirá una vida santa, una vida completa de santidad. Porque dejémoslo allí, porque otra característica es que estos que son miembros de esta iglesia de Dios, esta iglesia de Dios tiene una característica, y es que es una iglesia santa, como dice Efesios capítulo 5.